Hay una cosa que Dios nos permite odiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Hoy vamos a descubrir lo único que Dios me permite odiar. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Soy Ronnie Mejía. Te doy la bienvenida a este canal. Hoy le pido a los suscriptores que me permitan hacer una pausa. Quiero tocar este tema. Normalmente estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo, pero ahora quiero tocar este tema. ¿Cuál es esa cosa que Dios me permite odiar? Vamos a empezar con este tema, así viéndolo rápidamente. Es Romanos capítulo 7, versículo 19. Dice, porque no hago el bien que quiero. Esto le estaba diciendo Pablo a los romanos, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y sin tantos preámbulos, sin tantas vueltas, lo único que Dios me permite odiar, todas mis fuerzas, es el pecado. Te voy a dar dos razones por qué Dios me permite o nos permite odiar el pecado. La número uno, Dios nos permite odiar el pecado porque eso mató a Jesús. Y si tú quieres una razón muy importante, una razón que vale la pena, significa que el pecado, este mal que existe en el mundo, llevó a Jesucristo a la misma cruz. Entonces podemos saber que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario fue totalmente torturado, fue clavado a un madero, él estuvo azotado, él fue escupido, él fue traspasado por una lanza, se burlaron de él, a él lo golpearon, a él lo destrozaron totalmente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente por nuestros pecados él murió. Así que la próxima vez que tú estés a punto de pecar, a punto de fallar, a punto de volver a cometer el mismo error, quiero que recuerdes estas palabras. Quiero que te recuerdes, ese pecado lo llevó a la cruz. Ese pecado lo clavó en esa cruz. Él se hizo maldito por nosotros. Él cargó la maldición de todo el mundo. Entonces, si no es una razón suficiente para odiar el pecado, si tú dices, yo no puedo porque vuelvo a caer, porque vuelvo a hacer lo mismo que yo no quiero, como dice Pablo, no hago lo que yo quiero. Entonces, de esa manera, tú tienes que acordar, mi pecado llevó a Jesús a la cruz. Él murió como un criminal. Él murió por tu pecado y por mi pecado. Lo azotaron. Y eso es una muy gran razón para odiar el pecado. La segunda razón por la cual debemos odiar el pecado, y este es algo ya personal, el pecado me mata. Tú tienes que odiar el pecado, tú debes odiar el pecado, debemos odiar el pecado, porque nos va a destruir. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo único que el pecado va a lograr en mí es llevarme a la muerte. Y no solo la muerte física, sino una muerte espiritual eternamente. Entonces, si algo debemos nosotros odiar con todo nuestro corazón porque nos destruye, porque nos lleva a la perdición totalmente, es el pecado. Sabes, hemos visto familias, hemos visto vidas destruidas por el pecado. Hemos visto niños abandonados, hemos visto simplemente hombres y mujeres destruidos porque ellos han estado y están en pecado. Entonces el pecado no te va a pagar bien, el pecado no te va a pagar de la mejor manera, el pecado lo único que va a hacer es destruirte a ti. Pero la buena noticia es que Jesús venció el pecado. Jesús fue crucificado en la cruz, no siendo criminal, no siendo, él se hizo maldición, pero él venció a la muerte. Cuando la muerte quiso reclamar sobre él, no encontró falta. Entonces él venció, él quitó la llave, él quitó ese cerrojo, él destruyó totalmente. Y quizás en esas tinieblas su luz resplandeció totalmente. Y de esa manera podemos decir, Jesús venció el pecado. Así que dos razones por las cuales tú debes de odiar el pecado. Cuando tú vengas a ese momento de decir, no quiero volver a hacerlo. Entonces recuerda, número uno, mató a Jesús. Número dos, te puede destruir a ti.
y Dios no quiere eso. Así que espero que este video te haya bendecido, espero que este video te haya inspirado, espero que este video pueda llamarte a la santidad y decir: Dios, yo quiero odiar el pecado porque yace en mí, pero yo sé que contigo lo puedo vencer y que puedo vivir en santidad. Si es así, si te ha gustado, déjame un me gusta, déjame un comentario, qué te ha parecido, déjame ese comentario y si puedes así, suscribirte a este canal para poder ayudarnos. Es gratis totalmente, pero nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana para seguir la Biblia capítulo por capítulo.